El presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente para reformar la ley de industria eléctrica con la intención, según él, de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué decir de esta reforma? ¿Es buena, mala, sobre todo para el consumidor? Para analizar este tema, saludo a Pablo Zárate, experto en temas energéticos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para empezar hay que decir que a mí no me sorprende esta iniciativa de ley. Ya habían tratado de hacer lo mismo con el famoso decreto Nale, ¿no? Que ha sido cuestionado jurídicamente. Ahora lo que quieren es cambiar la ley, ¿no? Ahora lo que quieren es cambiar la ley, Leo. Tienes toda la razón, pero sí sorprenden las formas. A ver, el presidente López Obrador se había comprometido a que no iba a cambiar el marco jurídico del sector energético en los primeros 3 años de su gestión. Esto está faltando a su palabra. Punto número 2. Las Cortes mexicanas habían dicho que varios de los elementos del pliego petitorio de CFE, que todo esto viene del pliego petitorio de CFE que puso Manuel Bartlett para tratar de reinstaurar al monopolio, eran inconstitucionales. Específicamente otorgaron suspensiones definitivas. Estábamos esperando un fallo de la Suprema Corte de Justicia y de repente el presidente sale con esto. Entonces, tienes a un gobierno que lo que está haciendo es decir, si tú me dices que es ilegal, pues no importa, cambio la ley. El problema es que por encima de la ley está la Constitución y esa no la están queriendo cambiar. Entonces, de alguna forma, Leo, lo que tenemos enfrente es terrible. Tenemos un gobierno que sabe que lo que está haciendo sería ilegal, que sabe que la reforma que está proponiendo sería inconstitucional y de todos modos dice, pues venga de ahí, vamos adelante porque esto es una prioridad del presidente y porque esto se alinea con los intereses del director general de la CFE, Manuel Bartlett, que es el activista que está impulsando todo esto, ¿no? Ahora, lo decía Nacho Marván el segmento pasado, y es cierto, caray, este es el tipo de izquierda mexicana, nacionalista, revolucionaria, que viene del siglo pasado, que siempre ha tenido una visión nacionalista sobre la energía, sobre el tema energético, sobre Pemex y sobre la CFE. Ellos sí quieren un monopolio estatal, Pablo. Leo, pero es ilegal. O sea, el problema es que en México sigue existiendo una Constitución y sigue existiendo este precepto de la supremacía de la Constitución sobre todo el andamiaje jurídico mexicano. Todas las leyes emanan de la Constitución. Entonces, de repente decir, porque yo soy nacionalista, no tengo que respetar la Constitución, ¿qué clase de mensaje sería eso? Además, pero México entonces, ha adquirido compromisos internacionales. Pero Pablo, entonces si cambiaran, si reformaran la Constitución, ¿ahí sí cambiaría este tema? No, porque hay tratados internacionales también, Leo. O sea, para poder atraer las inversiones que atrajo el Estado mexicano, había una serie de condiciones que se tienen que cumplir. Tú imagínate que tú tienes un contrato de generación de electricidad, que tienes un permiso de generación de electricidad y que de repente llegan, y con esta iniciativa de ley, que es lo que pretende hacer, te dicen, tu permiso queda revocado. ¡Caray! Pero ya invertí $200 millones en una planta de 300 megawatts. Yo tengo un derecho legítimo a poder generar en el país. O imagínate que digas, oye, yo estoy ofreciendo el precio más bajo de electricidad, entonces me toca despachar mi electricidad y que te digan, no, la Comisión Federal de Electricidad tiene la prioridad y tiene la prioridad porque así lo determinó el director general de la CFE, sus hidros primero, después todo lo que tiene el señor en términos de carbón, en términos de combustóleo, etcétera, y ya al final pues empezamos a pensar en los privados. Ahí sí, adentro de los privados dijeron pues, los renovables primero, ¿no? Pero todo esto, Leo, pues es algo que contraviene cualquier tipo de sentido económico, que contraviene a la Constitución. Por donde le veas está mal, el consumidor va a pagar más,
los mexicanos vamos a tener que subsidiar los costos adicionales de generación. Es que si no nos creen a nosotros los analistas, ojalá le crean a la Auditoría Superior de la Federación, lean el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Los privados generan con costos mucho más bajos. Las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad son súper costosas para el país y o las paga el consumidor o las paga el contribuyente, no hay de otra. A ver, aquí esto creo que la gente lo tiene que entender y ya lo he platicado contigo, pero vale la pena reiterarlo. Hoy, gracias a la tecnología, la generación a través de energías limpias, la eólica, la fotovoltaica, es más barata y más limpia. Y en ese sentido, lo que dice la ley, por cierto, de la reforma de Peña Nieto, es que el despachador de electricidad tiene la obligación de comprar la energía que ofrezca el que está generando la más barata. Acá, pues con esta reforma de Prosperar, la CENACE tendría que darle prioridad a las plantas de la CFE que son más caras. Tal cual, Leo. O sea, es que si tú lo ves desde la perspectiva pragmática, claro que el gobierno argumenta que esto es un plan de primero el Estado, primero la Comisión Federal de Electricidad. Eso no es cierto. Esto es primero las prioridades del licenciado Manuel Bartlett. Esto es una política de primero Bartlett. Y te voy a explicar por qué. A la CFE, que comercializa electricidad, le convendría comprar la electricidad del generador más barato, aun si no son ellos. Ellos podrían quedarse ese margen, pero Manuel Bartlett está obsesionado con la idea de la participación del mercado, porque ahí es donde se siente la dominancia, porque ahí es donde puede decir que recuperó la soberanía o lo que sea que diga. Eso es una falacia. Lo que está haciendo es poniendo a la CFE en una posición más débil. Los trabajadores de la CFE no van a estar mejor, el consumidor mexicano no va a estar mejor, el medio ambiente va a estar mucho peor. Esto no es un plan de CFE primero, esto no es un plan de México primero, esto no es un plan de nacionalismo, esto es un plan de capricho de una persona que se llama Manuel Bartlett. Es la política de Bartlett primero. Como en Estados Unidos tienen o tuvieron los populistas su rollo de America First, aquí tenemos Bartlett First, Bartlett primero. Y esa es la política del presidente López Obrador, que inclusive ya renunció a todo el discurso que tenía en torno al petróleo y hoy solamente habla de electricidad porque tiene un director general de CFE que es un activista que le pone los documentos y le dice: señor presidente, vamos adelante, sigamos con el conflicto. Le gusta el pleito y está llevando al país a un conflicto. Los inversionistas se van a defender, no hay de otra. Tienen que defender el valor fiduciario. Va a haber acciones legales. No hay de otra. Si esta ley pasa como está, va a haber arbitrajes y va a haber amparos. Claro. Otro conflicto de agravio para el país. Déjame, a ver, afectados por esta posible reforma son, como tú dices, los inversionistas privados que ya hicieron esas inversiones multimillonarias bajo las reglas de que ellos van a despachar su electricidad, si la producen barato van a tener prioridad y ahora le están cambiando las reglas del juego. Pero yo creo que aquí lo importante es para la gente que nos está viendo, y todos que nos están viendo consumen energía eléctrica. Entonces, si van a despachar la energía más cara, una de dos: o nos van a subir el recibo de luz, ¿no? Vamos a pagar más por la luz, o va a tener el Estado que subsidiar más la electricidad. Y aquí entonces, digamos, el posible perjudicado es la Secretaría de Hacienda, que no debe de estar muy contenta, Pablo, con esta iniciativa. El principal afectado va a ser la Secretaría de Hacienda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además pues, tenemos esta noción de que los precios de la electricidad no van a cambiar, ¿no? Tenemos, Leo, una situación de lo más complicada, porque no solo son las afectaciones que tú describías hacia los inversionistas. Estas plantas de generación, que son inversiones de muchos cientos de millones, se construyen con un project finance muy robusto, muy complicado.
si tú pasas esta iniciativa, vas a quebrar inmediatamente muchos de estos proyectos, van a caer en default, vas a afectar a la banca comercial y vas a afectar a la banca de desarrollo, vas a afectar a Banobras y equivalentes que metieron su lana ahí, vas a afectar al IFC, es que ya se lo dijeron al gobierno de México, la carta que mandan Pompeo, Ross, etcétera, les dicen que hay dinero del contribuyente de Estados Unidos metido ahí, en estas inversiones. También hay dinero del contribuyente mexicano. Entonces, realmente por donde le veas, Leo, no tiene ningún tipo de sentido. Es muy cierto que juegan con esta idea de los precios de la electricidad. Nos han mentido a los mexicanos. El precio, déjame decirlo diferente, el costo de generación, el costo de los combustibles para generar electricidad ha caído progresivamente en la administración del presidente López Obrador, no por nada que él haya hecho, por las condiciones de mercado. Y eso no se los han repercutido a los consumidores mexicanos, se los han quedado como ganancias y por eso se pueden permitir los chistes de perdonarle las deudas a las residencias en Tabasco, a los usuarios domésticos en Tabasco. Entonces, están jugando con la caja negra, no solo de las finanzas públicas, sino de las finanzas del CFE, lo están usando políticamente y además están planteando los términos de un conflicto que va a enfrascar al sector empresarial mexicano, que se va a tener que defender del gobierno de México. Imagínate esa perspectiva. Y punto número 2. Sí. De la comunidad internacional, es que ya nos lo dije. A ver, déjame hacerte una última pregunta porque ya no me queda tiempo, Pablo, pero con esta caída que mencionabas de los combustibles para generar electricidad, ¿sigue siendo más barata las energías limpias en su generación? Sí, o sea, aun cuando cuentas la caída en el precio del gas, es que la caída de los costos de generación solar, que México llegó a tener de los costos más bajos del mundo, son extraordinarias. Es una historia de desarrollo tecnológico impresionante. Tenemos energías renovables que son plenamente competitivas con las energías de combustibles fósiles. Y por cierto, cuando hablamos de desplazar cosas, no estamos hablando de que los renovables desplacen a las plantas más eficientes de la CFE en materia de generación de gas. Esas se despachan, esas son eficientes. Estamos hablando de que entren los petacalcos y las peores tipos de energías a generar más y más y más, con un costo altísimo, con costos para la calidad del aire, con costos en términos de cambio climático. Sí, bueno, de eso ya no tenemos tiempo para hablar, pero también es un escándalo que México le esté apostando a las energías sucias, a las energías fósiles, en un momento en que el mundo ya se está dando cuenta de que el cambio climático, los efectos perversos del cambio climático, comenzando, por cierto, con el estado de donde viene el presidente López Obrador, Tabasco, esas lluvias torrenciales que cada vez caen y cada vez están peor, es por la utilización de energías fósiles que cambian el clima en el planeta. Pero en fin, gracias, Pablo, seguiremos molestándote con este tema porque yo creo que va a dar para muchísimo de qué hablar. Muchas gracias, Leo, buenas noches. Gracias a Pablo Zárate. Hacemos una breve pausa, viene Mauricio Meshulam para hablar de las crisis políticas en Rusia y en Myanmar.